Hola, soy Caroline Biggs, soy profesora de inglés en la Universidad de Maine, en Orna, Maine, en los Estados Unidos, y hoy voy a hablarles sobre las mentes de las niñas en el mundo de Shakespeare. Así que hoy quiero llevarlos dentro de las mentes de las adolescentes de Shakespeare y hablarles sobre mi reciente libro Cognición y Niñez en el mundo de Shakespeare, repensando la adolescencia femenina. Dentro de las mentes de las niñas, generalmente hay un lugar que los académicos evitan. Cuando ellos hablan sobre las adolescentes en la época de Shakespeare, prefieren centrarse en sus cuerpos y maduración sexual y todos los problemas que estos supuestamente causaron. Pero cuando los académicos tratan o hablan del funcionamiento del cerebro femenino adolescente, tienden a patologizarlo. Se centran en que las chicas están desbordadas por sus emociones o son incapacitadas mentalmente, ya sea por mal de amores o por las enfermedades histéricas que supuestamente trae la pubertad, a veces hasta el punto de la locura o autodestrucción. Tomemos, por ejemplo, a Julieta Capuleto. Posiblemente es la adolescente más famosa del mundo de Shakespeare. Es una chica a la que solemos recordar como alguien que se enamora a primera vista, que rápidamente después se pierde en Romeo y luego se suicida. Su edad, que se menciona muchas veces en la obra, como casi de 14 años, se entiende típicamente como un marcador de su madurez sexual por las personas que estudian la obra. Pero si consideramos la edad de Julieta y su comportamiento solo en términos de sexualidad y su estado emocional hiperexcitado, ¿qué es lo que no estamos viendo de ella? ¿Qué corremos el riesgo de perdernos, especialmente cuando se trata de lo que ella hacía con su mente? Estas son las preguntas que realmente me llevaron a escribir mi libro. Me parecía que estábamos simplificando en exceso todos los complejos deseos y significados que la gente de la época de Shakespeare atribuía a esta figura de niña de 14 años y al drama de su paso de ser una niña a ser una adolescente. Lo que encontré fue que la pubertad femenina, que normalmente se imaginaba que ocurría a los 14 años, iniciaba a las niñas en esta etapa extendida dentro de su desarrollo que se caracterizaba por una actividad cognitiva realmente dinámica y predictiva. Ahora bien, en la época de Shakespeare las mentes no estaban separadas de los cuerpos, no era así como se pensaba de ellas. Lo que ocurría dentro de la cabeza siempre se veía afectado por el cuerpo, en el cual ese cerebro estaba inmerso, y también por los entornos en el cual la mente y el cuerpo se movían, y hablaré de eso más adelante. En última instancia, lo que sostengo es que el cambiante cerebro femenino de una adolescente y toda esa cognición dinámica estaba reflejando muchos de los cambios turbulentos del siglo XVI y XVII. Era una especie de pararrayos, como se imaginaba. Para algunos, de los debates más vitales de este periodo sobre el cuerpo y el alma y la fe y la salvación, la naturaleza y la ciencia y el universo, y el lugar y la entidad de la percepción humana que tenía en medio de todo. Ahora bien, las adolescentes inspiraron claramente a los primeros dramaturgos modernos. Con frecuencia representaban a chicas de 14, 15 años, generalmente muy comprometidas en lo que yo llamo el trabajo cerebral. Y es realmente inusual porque la mayoría de los dramaturgos no nombran las edades o marcan las edades de sus personajes, pero sí lo hacen con precisión y frecuencia cuando se trata de estas niñas adolescentes. Sabemos exactamente cuántos años tiene Julieta, sabemos exactamente cuántos años tiene Peridot o incluso Marina o Viola. Entonces, las niñas que estoy analizando en mi libro realmente aprovechan los poderes de sus facultades mentales de un modo en que los primeros modernos describían, según sostengo, como algo realmente único y expansivo con el mundo que los rodeaba.
jugaban. Utilizaban su imaginación más allá de los códigos sociales restrictivos y para poder visionar e imaginar todo tipo de futuros para ellas mismas, con la facultad cognitiva de la comprensión y de juzgar las personas y las ideas que las rodean, manipulan las formas existentes para inventar nuevas artes y ciencias, de lo que hablaré un poco, y también sus recuerdos, la facultad cognitiva de la memoria. Son capaces de almacenar las historias de su ciudad, no solo sus historias personales. Son testigos de todo tipo de traumas comunitarios. Sus cerebros están imaginados para absorber, tomar, valorar, juzgar y recordar lo que otros cerebros no pueden o no quieren. Y sin embargo, estos cerebros femeninos, ingeniosos y perspicaces no parecen encajar con nuestra visión popular moderna de lo que ocurre dentro de las mentes de las niñas, en la que es distraída, impulsada por sus emociones irracional e incluso suicida. Estas son las formas en las que las niñas, como Julieta y Ofelia en particular, han llegado hasta nosotros en la tradición europea occidental. Entonces, nos han dado todo desde los videos de Taylor Swift. Esta es la historia de amor de Taylor Swift. Romeo, salvame. Esta es la popular letra de Taylor Swift. Otras nociones modernas populares nos han dado cosas como Ofelia.com, que es un tratamiento web para la dependencia de los opioides. Entonces, ¿por qué utilizamos a estas chicas de Shakespeare para comercializar o promover versiones particulares de adolescentes femeninas que están conectadas con la enfermedad, con el desamparo, con la vulnerabilidad? Cuando Mary Cowden Clark escribió su libro de las infancias de las heroínas de Shakespeare en 1851, que era como un grupo de aficionados por la ficción de los antecedentes que inventó para muchos de los personajes femeninos de Shakespeare, creó a una Julieta realmente sensible, una que estaba completamente desprovista de cualquier tipo de pensamiento racional. Y eso tiene sentido porque cuando Mary Cowden Clark está escribiendo, ella está encarnando una verdadera idea victoriana de la infancia y adolescencia de las mujeres. Esta es la descripción que hace de Julieta, la Blanca de Paloma de Verona, que es el nombre de la historia en la que aparece Julieta. Y escribe: su corazón informaba a su mente, profundamente impresionable, su sentido e instinto actuaban más que cualquier proceso mental. Su alma se elevaba por su pureza nativa y su afinidad con la belleza, más que por cualquier inspiración o esfuerzo del intelecto. Bueno, es muy interesante. Y mientras que Clark escribía e imaginaba esta Julieta, niña, inocente y reflexiva, John Everett Millay estaba creando lo que se convertiría en la imagen iconográfica de Ofelia, como una niña adolescente ahogándose en su propio dolor destructivo. Muchas personas conocen esta imagen de la obra sin siquiera haber leído la obra Hamlet. Cuando muestro esta obra, esta es la imagen que mis estudiantes conocen, pero lo que es muy interesante es que esto nunca se representa en el escenario, por supuesto. Esto no es parte de lo que vemos de Ofelia, sino es lo que se describe de ella después de su muerte por Gertrudis. El libro más vendido en 1994 de la psicóloga Mary Pfeiffer, Reviviendo a Ofelia, salvando las almas de las adolescentes, realmente ayudó a cimentar esta relación entre la errática y amenazada adolescencia y la trágica heroína de Shakespeare para una audiencia popular estadounidense. Trabajos como el suyo atestiguan la resistencia y la comerciabilidad de esta Ofelia, la que se recuerda por sus tendencias descontroladas y autodestructivas, pero no por sus frecuentes actos de percepción y arte y su memoria realmente férrea en la obra. Se trata de un tipo de trabajo cerebral específico que exploro en mi libro. ¿Dónde está la hermosa majestuosidad de Dinamarca?, ella pregunta, cuando entra por primera vez en la obra como su supuesto yo loco. Según una dirección de escena en el primer cuarto de Hamlet, Ofelia hace esta pregunta directamente a la corte, mientras que está jugando con un botín. Esa es la dirección escénica, que entra Ofelia jugando con un botín. Pero rara vez es la dirección escénica en la que vamos a ahora ver en estas ediciones modernas, porque no estaba en el cuarto 2 y en el fonio, y rara vez se ve esto en las representaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué perdemos?
Esta actuación controlada simplemente no se incluye, pero si todo el mundo en el estado de putrefacción de Dinamarca parece haberse olvidado por qué su pregunta sobre la majestad perdida de Dinamarca importa, es realmente tan sorprendente que los lectores y el público de hoy también pierdan su importancia, tanto como el trabajo cerebral de la chica que lo está pidiendo. Uno de los caminos que me llevó a mi proyecto actual comenzó con el trabajo que hice para mi primera obra, mi primer trabajo sobre las parteras, con el que examiné muchos textos anatómicos del siglo XVI y XVII sobre la sexualidad y el nacimiento y el cuerpo. Y en estas obras lo que encontramos como un cerebro femenino que en su mayor parte parece bastante inferior al cerebro masculino. Esta idea se basaba en las antiguas teorías griegas sobre el cuerpo humoral. Entonces, en este sistema de creencias todos tenemos 4 humores. Tenemos sangre, flema, bilis negra, bilis amarilla, y cada uno de estos es clave y con los 4 elementos tierra, agua, aire, fuego, y también con las 4 cualidades de seco, caliente, húmedo y frío. Pero cada uno nace con un equilibrio diferente de estos humores y esto afecta a la personalidad, a su temperamento. Pero lo interesante es que el equilibrio cambia cada día dependiendo de cosas como cuál es el clima hoy, hace calor, es el verano humeante en Verona, hace mucho calor en Verona. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Dormiste bien? Pero el equilibrio de estos humores también se basa en el género y en la edad. Ahora bien, se cree que el típico cuerpo de las mujeres adultas era más frío y húmedo, mientras que el cuerpo de un hombre se percibía como más caliente y seco en este sistema. No siempre, pero eso era la forma típica en la que se creía que existían las cosas. Y la razón por la que esto importa es porque también se creía que el equilibrio de estos humores en el cuerpo tenía un impacto en la forma de pensar en lo que ocurría dentro del cerebro. Porque en la época de Shakespeare, los cerebros están encarnados, están realmente conectados a lo que está ocurriendo en el cuerpo y no se pensó en ellos como algo separado. A diferencia de los hombres, las mujeres eran incapaces se creía de producir suficiente calor en sus cuerpos para mantener todos estos humores eficientemente en movimiento y moderados, y por eso se creía que, por ejemplo, las mujeres necesitaban menstruar para deshacerse de todo el exceso de sangre y otros tipos de materia humoral que los hombres eran eficientemente capaces de mantener y quemando. Y esta falta de calor es la que significaba que sus cerebros también eran vistos como deficientes. Sus cuerpos no podían realmente encender lo que se creía que eran estos procesos de refinación de calor en el cerebro que producían espíritus animales. Y esos espíritus animales serían responsables de mover ideas e imágenes a través de todas las diferentes partes del cuerpo. La parte frontal, donde se creía que residía la imaginación, la parte media, que era esencialmente donde ocurría el juicio racional, y luego la parte posterior del cerebro, donde se suponía que estaba la memoria. Entonces, cuando los críticos de la modernidad temprana hablan del cerebro femenino, tendían a confiar en esta narrativa familiar sobre su inferioridad. Pero las niñas que estaban en el borde o en el medio de la maduración sexual parecían realmente en peligro. Si es que tomamos este enfoque, sí, parece que van a estar en peligro. Así que volviendo a los registros médicos, por ejemplo, la historiadora Helen King, ella habla sobre las mentes de las adolescentes que son realmente discapacitadas por sus cuerpos en maduración en esa época. Ya saben, si es que no maduraban como debían, se putrificaban porque se aferraban a su fluido menstrual y a sus semillas, y eso es algo que las hacía propensas a algo que era llamado enfermedad verde. Así que Helen King, una maravillosa erudita de la historiadora de la ciencia, ella habla de cómo este tipo de redescubrimiento de enfermedad verde durante el siglo XVII, y habla de por qué es que la gente en la época de Shakespeare pensó que las niñas eran discapacitadas mentales, y voy a ir un poco más atrás y mostrar. Pero se trataba de una supuesta enfermedad que podría causar vapores que ascendían al cerebro y luego que las niñas perderían sus facultades racionales. Esa fue una manera en la que la describió. Y ciertamente se pueden encontrar representaciones ficticias de niñas en la época de Shakespeare, por ejemplo, en La hija del carcelero, en Los dos nobles caballeros de Shakespeare y Fletcher. Ella es una adolescente que parece ser que la única forma de curarse de esta enfermedad verde era teniendo sexo, porque
que esto libraría el fluido que estaba reteniendo a las niñas y por supuesto que sería dentro de un sexo marital. Esa era la esperanza. Y esto curaría todos los problemas mentales. Y hay un personaje en Los dos nobles caballeros de Shakespeare y Fletcher que aparentemente ha caído en esta enfermedad verde y se ha vuelto histérica y la única manera que puede curarse es siendo engañada para tener sexo con alguien que no es el hombre que ella cree que es. Entonces, este es un ejemplo particularmente insidioso de lo que la hija del carcelero llamará las presiones que tienen las muchachas una vez que cumplen 15. Así lo dice. E incluso el propio yerno de Shakespeare, John Hall, que diagnosticó a la nieta de Shakespeare de 15 años con la patología uterina, se creía que afectaba a las adolescentes. Su nieta Elizabeth sufría convulsiones en la boca y se curó, según las notas y registros del médico, después de que le administrara píldoras que le provocaba la menstruación. Entonces, estas son historias cautivadoras, sin duda, pero no son las únicas que la gente contaba en la época de Shakespeare. Y realmente no coinciden con lo que en su mayor parte se veía cuando se observaban la mayoría de lo que las niñas adolescentes hacían con sus cuerpos, tal como lo representaban en aquella época. No solo en las obras de Shakespeare, sino en todo tipo de historias, imágenes y discursos de la primera época moderna. Eso es lo que realmente me impulsó a investigar y a escribir este libro también, porque al centrarnos en una forma sostenida y realmente profunda sobre la cognición de estas niñas, estoy tratando de hacer retroceder esta larga tradición que presumir los primeros modernos solo veían los cerebros y cuerpos de las niñas como propensos a la enfermedad y a la distracción y que solo eran inferiores. Por lo contrario, lo que mi investigación realmente demuestra, a diferencia de estas versiones adultas más antiguas y frías, por así decirlo, los cuerpos de las niñas aparecen realmente llenos de calor cuando experimentan los cambios que culminan en su primera menstruación, o en los hombres. Y esta transformación se representa como activación de las principales facultades mentales de las niñas en formas nuevas y positivas. Ahora quiero ir atrás a alguna de mis diapositivas, aquí. Una diapositiva que me perdí aquí, que es importante. Esta es una imagen de lo que parecía un cerebro para la gente a principios de la Edad Moderna. Lo que es interesante es que aquí todos los sentidos entrarían en la lengua, en los ojos, oídos, luego entrarían los olores y luego entrarían hacia esta parte delantera del cerebro. Es un poco difícil de leer aquí el lenguaje, pero es la imaginación, la fantasía que se encuentra en la parte delantera, del frontal del cerebro. Y esto no es como, no se discutió, sino que había gente que creía, por ejemplo, que la imaginación también está en el medio del cerebro. Esta es una forma bastante típica de cómo la gente pensaba que estaba organizado el cerebro. En el medio es donde está el cognitivismo, la estimación, una especie de comprensión racional y luego en la parte posterior estaría la memoria. Así que de nuevo estos espíritus animales se verían moviendo estas ideas e imágenes a través del cerebro, también hasta el corazón en ciertos puntos de la vuelta al cerebro, pero solo para dar una idea de cómo estaban pensando la disposición del cerebro, creo que es importante mostrar esto. Entonces ahora quiero mostrarles de cómo los escritores médicos de la época de Shakespeare describían la pubertad en sus textos. No hay toneladas de descripciones, pero cuando aparecen son realmente muy interesantes. En su mayor parte están tomadas de las antiguas representaciones aristotélicas, pero les hacen sus propios ajustes y creo que son particulares y dependen de la época y el país. Así que esto es de Helen Crook, un gran libro médico que se tradujo a partir de una gran cantidad de fuentes clásicas y árabes, explícitamente porque él realmente pensaba que era importante que los cirujanos y otros laicos sean capaces de leer sobre el cuerpo en un lenguaje que ellos pudieran entender. Y si uno era un cirujano o partera o una persona promedio que no está entendiendo latín, así que hizo un proyecto para realmente traducirlo al inglés y ponerlo a disposición de la gente para que se enteren. Así que es muy interesante.
no solo para la historia de la ciencia, sino porque pensaban que una persona promedio pueda tener acceso a las descripciones del cuerpo de otra manera, que si no de otra forma no lo hubiera tenido. Y así es como describe que lo que ocurre a un cuerpo de una niña de 14 años. Dice, el calor empieza a cobrar fuerza para estallar como el sol en su resplandor y para gobernar en el horizonte del cuerpo, de lo cual procede el calor de los vasos, de las vías y la fuerza de las facultades de expulsión. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Bueno, es realmente muy interesante para mí porque es completamente no patológico. No hay nada que indique que el cuerpo de una chica está fuera de control o que está perdiendo la cabeza, sino que es realmente muy ordenado. Y luego de que él describe este momento de la primera menstruación, la fuerza de la facultad de expulsión debido al calor, esto para mí es un texto muy interesante. Dice, a la edad de 14 años, los hombres comienzan a tener vello, a tener imaginaciones lujuriosas y a cambiar sus voces. El busto de las mujeres comienza a hincharse y ellas comienzan a pensar en paridos. Entonces, esto es interesante por varios motivos. Entonces, la imaginación, la cual vimos que generalmente se creía que estaba en la parte frontal del cerebro, se consideraba la más impresionable, la más frágil de las facultades mentales. Es la primera en desaparecer cuando el cerebro se ve comprometido por cualquier factor negativo, interno o ambiental. Pero aquí, Crook está señalando la imaginación del hombre joven, a la edad de 14 años, no la de las mujeres por su vulnerabilidad. El hombre, describe, no tiene esta imaginación recién estimulada bajo su control. Parece no tener control sobre ella. Ahora, la descripción negativa de Crook de la cognición adolescente masculina tuvo mucho apoyo por otros escritores modernos. Esta es una de mis citas favoritas. Esto es de un texto de 1576 por Levinus Lemnius, que aquí describe lo que le sucede a los chicos de 14 y 15 años cuando llegan a la pubertad. Son incitados a placeres inmoderados a través, y no incitados a ellos a través de razones, por lo que no hay ningún motivo o cualquier discreción, sino que es la impotencia de la mente y el afecto voluntario, divagando y desviándose de la modestia, la templanza y la moderación. La falta de tener una mente centrada. Y me encanta esta frase, porque la idea de que los jóvenes de 14 y 15 años con una mente no centrada, no es que conocían muchas cosas, para mí es tan evocadora, es una imagen tan maravillosa, es tan cotidiana. ¿Cómo podemos imaginar lo que sería un chico joven con una cabeza que no esté centrada, digamos? Entonces, y esto ya no fue de ninguna manera la única representación como esta. Pero ahora volvamos a pensar en la representación positiva de Crook de la mujer cambiante en la pubertad y lo que le está sucediendo dentro de su mente. Porque su representación de una niña pensante de 14 años, cuyo cuerpo está lleno de calor, en primer lugar está sugiriendo que ella está siendo transformada térmicamente y que va a ser capaz de conducir en su cerebro lo que su yo femenino más viejo y frío no sería capaz de hacer. Esos espíritus animales energéticos que realmente impulsaron todas las facultades mentales y moverían ideas e imágenes a través del cerebro, pero también parece haber incitado y activado algo más que su imaginación, porque cuando se piensa en ello, el tema de pensar en algo, pensar en maridos en este caso, requiere evaluación, realmente pensar en cosas que son más racionales e intelectuales, y también significa que ella tiene que ser capaz de proyectarse en múltiples futuros posibles, pensar en maridos en plural. Así que no es solo como si estuviera pensando en un hombre, ella está pensando en futuros, y eso requiere la habilidad cognitiva de la proyección, ser capaz de proyectarse en todo tipo de futuros posibles. Y una vez que empiezas a mirar a las chicas tal y como son representadas, no solo en las obras de Shakespeare, sino en todas las obras, se las ve yendo a este rápido proceso metódico de pensar en sus futuros. Y de nuevo, eso es un desarrollo de una habilidad cognitiva particular que no vemos en las representaciones de estos jóvenes varones.
Ahora, dependiendo de la clase social que tenían, por supuesto, el tiempo entre pensar en un marido o maridos y tener uno podría ser una cuestión de un año o podría ser más de una década, o puede que nunca haya sucedido en lo absoluto, ya que en algunos estudios está mostrando que podría ser hasta el 20% de las mujeres que nunca se casó en absoluto en el siglo XVII en Inglaterra. Hay una gran cita de un escritor en este momento que la vehemencia de la adolescencia podría durar entre los 14 y 28 años de edad. Así que si pensamos en eso, es un largo lapso de tiempo. Y en este tiempo lo que yo llamo adolescencia prolongada fue realmente visto como este espacio de actividad cognitiva, creativa y a menudo productiva para las chicas, que es mucho tiempo para estar haciendo cosas con sus cerebros. Y estaban enfocando su trabajo cerebral en mucho más que los maridos. En lo que les estoy mostrando es que están, si es que están pensando en maridos en lo absoluto, pero el matrimonio solo parece marcar un final en esta etapa de la cognición femenina, y es por eso que en mi libro realmente limito lo que lo definen como una niña, como cualquier persona que se ha cruzado la pubertad y que está por casarse, por lo que podría ser un gran lapso de tiempo o uno corto. Y la razón por la que lo hice es que una vez que se casó con una chica, supuestamente, se supone que debe girar su mente hacia su marido y su hogar. Y esta es una cita de una obra de la ficción de Robert Greene llamada Familia, que es donde escribe el matrimonio que es solo una restricción de la libertad, ya que no siente la chispa de la libertad, porque tanto el cuerpo se da como un esclavo a la voluntad de otro hombre y la mente está sujeta a la pena y atada en la cueva de la tensión. Me parece una imagen muy rica para pensar en lo que el matrimonio era percibido para una mujer. Porque por supuesto que su cuerpo será entregado de ciertas maneras y eso podría tener consecuencias violentas. No siempre, por supuesto, pero podría. Pero, ¿qué significaría para una mente estar atada? ¿Qué aspecto tiene? Al final de La fierecilla domada, por ejemplo, la esposa domada, Kate, está hablando con todas las mujeres recién casadas al final de esta obra y les dice: mi mente ha sido tan grande como las de ustedes. Y al identificar su mente encogida, pequeña, creo que Kate está mostrando realmente los efectos del matrimonio de la mente femenina, porque al principio de la obra, si conocemos esta obra, ella diría lo que se le ocurra, lo primero que le pase por la mente. De hecho, una de las primeras cosas que le dice a su reciente marido, le dice: yo no soy una niña ni un bebé, tus superiores me han soportado decir lo que pienso, y si no podés, será mejor que te tapes los oídos. Pero cuando ella lanza ese discurso final a esas mujeres recién casadas, ya ha sido golpeada por su marido, ya ha sido maltratada física y mentalmente y emocionalmente, ha sido atada en la cueva. En mi capítulo sobre la imaginación, yo también hablo sobre Desdémona de Otelo, porque creo que realmente ella es una especie de caso de estudio sobre cómo la mente de una chica queda atada, porque rastreó cómo sus capacidades imaginativas, que son tan fuertes y vivas al comienzo de la obra, tienen que empezar a ser telescópicas en el transcurso de la obra, porque ella tiene que restringir su discurso de su pensamiento para realmente acomodarse a las fantasías celosas de Otelo. Y ella realmente tiene que prestar atención a lo que él quiere que ella esté pensando para salvar su vida, que al final no es capaz de hacer. Entonces este es un cambio cognitivo del que hablo, que es realmente fatal para ambos, donde nadie gana con este tipo de acercamiento a las facultades imaginativas. Entonces, mi argumento realmente tiene dos premisas entrelazadas. Una es que en la Inglaterra de la posreforma, que es una época en la que las niñas, todas las niñas, que se esperan a que se casen y que pongan su mente en sus maridos, porque ya no se puede ser monja. Voy a hablar un poco más sobre eso después, pero por lo que sí ese era el objetivo. Pero todas las niñas en última instancia se supone que deben poner su mente en sus maridos, en el matrimonio, en la Inglaterra de la posreforma. Una de las cosas que estoy pensando es cómo los primeros, los modernos, estaban imaginando que ese tramo de tiempo entonces antes de casarse como una relativa libertad cognitiva, la libertad y la flexibilidad, y que las mentes adolescentes temporalmente libres y flexibles se expresaban materialmente a través de todo este nuevo trabajo cerebral ágil y laborioso, y que realmente se veían como ilimitadas
solo por ese tramo de tiempo. Entonces, en mi primer capítulo, por ejemplo, examino el trabajo sentimental de Julieta Capuleto, de Romeo y Julieta, porque ella está realmente involucrada en todo tipo de actividades mentales interesantes, ya que está experimentando este cambio de los 14 años. Entonces, a contrario de lo que podemos recordar de ella, basándonos en las representaciones más modernas, el amor no la convierte en una desesperada ni en una descontrolada. En realidad es una de las chicas más controladas que encontraremos, y no porque está reprimida. No necesita que Romeo la salve, nunca utiliza ese lenguaje, y tampoco padece de una enfermedad mental, ni está físicamente incapacitada por la enfermedad verde, aunque su padre piense que sí. Recordemos que la enfermedad verde era una enfermedad que tenían las chicas vírgenes en esa época, y cuando el padre de Julieta dice, vos tenés la enfermedad verde, nosotros sabemos, aunque nadie más lo sabe, que ella, bueno, excepto Romeo y la nodriza, que ya ha estado casada y ha tenido relaciones maritales. Así que este es uno de los ejemplos de que, bueno, tal vez los padres piensan que su hija está con la enfermedad verde y se está volviendo loca, pero en realidad nosotros, el público, tenemos acceso a otra historia que ella nos cuenta, que no es lo que está pasando. Y en contraste sabemos que ella es capaz de pasar por estos extraordinarios actos de valentía y concentración. Cuando el fraile, que descubre que va a tener que casarse con París, y el fraile le dice, bueno, vas a tener una gran fuerza de voluntad que manejar. Si querés tomar esta poción de la muerte y fingir tu muerte, y ella dice, sí, claro que lo haré. Ella es capaz de imaginar las cosas aterradoras que le sucederán cuando despierten el ataúd, y aún así seguir adelante de una manera bastante metódica. Ahora, en contraste, Romeo es más como esos chicos adolescentes abrumados que vimos descritos. Por ejemplo, al principio de la obra está completamente incapacitado por su amor por Rosalinda, no por Julieta. Su amigo Mercucio va a gritar, Romeo, humores, loco, pasión, amantes, y realmente encarna ese cerebro masculino melancólico e inestable que vimos en los textos médicos. Y aunque el mal de amores puede afectar también a las mujeres, ciertamente, en las obras de Shakespeare son casi siempre los hombres jóvenes los que suelen ser más propensos a esto y a los efectos mensales incapacitantes. Si pensamos, por ejemplo, en los amantes lunáticos de Demetrio y Lisandro en Sueño de una noche de verano, o el malhumorado Orlando en Como gustes. Pero más allá de estas obras de teatro, solo quiero terminar con un par de ejemplos de otro tipo de chicas de las que hablo en mi libro, porque las obras de teatro son maravillosas y por supuesto debemos observarlas, especialmente como amantes de Shakespeare, pero realmente quería hacer mi argumento de que esto no solo ocurría en el escenario, porque creo que lo que Shakespeare está haciendo es anticipar ciertos debates e ideas de lo que estaba ocurriendo fuera del escenario. Por supuesto, él también tenía hijas adolescentes en casa y, como vimos, una nieta, así que hay un ejemplo realmente interesante. Entonces voy a volver a mis diapositivas ahora y compartir uno de mis hallazgos favoritos de mi estudio. Entonces, en la Anatomía de la Melancolía de Robert Burton, él toma, quiero decir que tenía muchas ediciones de la misma, pero en su edición de 1624 de la Anatomía de la Melancolía, él tuvo una historia antigua de Plinio que originalmente era sobre la invención de las artes plásticas por el alfarero de las bellezas, así es como lo cuenta en esta historia. Y él la cambia en una en que presenta a la hija del alfarero, en realidad, como la creadora de toda una nueva forma de arte. En la historia, la hija traza la sombra de su pronto ausente amante en una pared con carbón, y según Burton, dice que fue el primer cuadro que se ha hecho. Así que es una historia que originalmente va sobre cómo un alfarero masculino inventó las artes plásticas con la ayuda de su hija. Es decir, ella todavía está en esa historia originalmente. Ahora es realmente sobre esta chica siendo la inventora de la primera imagen que se hizo, y esta versión de mito capturó la imaginación de los artistas europeos durante siglos, y se puede ver la creación que se llama Los orígenes del arte. Quiero decir que es bastante extraordinaria si se piensa en eso. Entonces, para terminar, un tipo de mujer adolescente que encuentro muy interesante de esta época, de la época de Shakespeare, es que esas chicas católicas inglesas de la posreforma, que todavía estaban vivas y que se entrenaban para comprometerse con Dios, obviamente no podían hacerlo en Inglaterra, pero eso no significaba que no fueran conocidas por los ingleses durante la época de Shakespeare, o que vivieran en algunos hogares recursantes de Inglaterra. Así que
A pesar de que no se les permitió oficialmente entrenar en Inglaterra, cuando Shakespeare todavía está escribiendo sus obras, todavía están viviendo y entrenando en el continente. Una de las cosas que ha empezado a pensar es en la ausencia de estas mujeres orantes que están comprometidas con Dios y con la salvación de sus comunidades cristianas a través de la oración y explícitamente a través de la memoria, que es una palabra que surge mucho, donde podrían los sujetos ingleses de principios de la modernidad recurrir a estos servicios espirituales. Es en esta parte de por qué vemos representaciones de estos cerebros femeninos en las obras en otros lugares como estos depósitos importantes para la memoria comunitaria y para la salvación, entre otras cosas. Estoy convencida de que hay algo más que una insinuación hostil en la petición de Hamlet a Ophelia, de que recuerde todos sus pecados y sus oraciones y vaya a un convento. Creo que hay algo más que está sucediendo allí. Y en el último capítulo hablo sobre estos fragmentos autobiográficos de una mujer real, la pionera católica Mary Ward, que fundó un instituto no cerrado para niñas y mujeres inglesas en el continente, basado en el modelo jesuita de trabajo activo, apostólico y misionero. Entonces a las mujeres no se les permitía hacerse jesuitas, pero ella tuvo una visión, o un sentido, digamos, que leyó cuando ella tenía 15 años, que ella debería comenzar una comunidad de mujeres basadas en principios de los jesuitas, de salir al mundo y convertir y salvar a los católicos ingleses. Entonces, es realmente interesante leer sus fragmentos autobiográficos y cómo ella describe específicamente lo que estaba ocurriendo dentro de su mente cuando ella tenía 14 y 15 años, y eso está sucediendo. Después de su muerte, sus seguidores ingleses encargaron un conjunto de pinturas al óleo que representan estos momentos claves en su desarrollo espiritual, que ella describe en sus fragmentos autobiográficos, incluyendo un episodio que ella describe a menudo de sí misma cuando tenía 15 años. Cuando ella pone su atención en el martillo, como ella lo describe, que es realmente interesante. Y esta es una de las pinturas, mis pinturas favoritas de esta colección. Se la puede ver mirando muy atentamente y fijo en su mente, no solo en el martillo, sino en estas historias. Está asimilando historias sobre mártires. Ella lo describe, ella está leyendo historias de los mártires y se está imaginando a sí misma siendo una mártir. Así que ella se está proyectando a sí misma en un futuro que no tiene nada que ver con los maridos. Así que a pesar de tantas pruebas que muestran lo contrario, parece que seguimos prefiriendo a nuestras niñas de los primeros tiempos de la modernidad desquiciadas y vulnerables e ingenuas. Y como resultado tenemos estos profundos puntos ciegos a la hora de reconocer todo ese dinamismo cognitivo, pero también, y esto es lo más importante, quiero terminar con esto, no entendemos del todo a la niñez moderna temprana. Y esto tiene un impacto en cómo entendemos a los adolescentes de nuestro tiempo, porque a menudo usamos esos personajes de Shakespeare como puntos de contacto o como han sido adaptados. La estudiosa de la feminidad Catherine Driscoll, que se refiere a este punto cuando afirma que nuestras ideas modernas sobre los adolescentes se basan en las representaciones anteriores de las chicas de Shakespeare y que estas nociones conforman la forma en que miramos el pasado y cómo vemos a los originales. Uno de mis objetivos con Cognición e Infancia Femenina es ejercer presión sobre esas lecturas familiares, pero en última instancia alejadas del pasado, la lente interpretativa que desarrolle, pero que realmente espero que permita una revisión necesaria de que las niñas en la primera parte de la edad moderna, incluso que las hemos dado por locas. En Hamlet, Horacio describe cómo los guiños, asentimientos y gestos de la supuestamente loca Ofelia en verdad harían pensar que podría haber pensamiento, ya que mi trabajo muestra que Ofelia es solo una de las muchas niñas de los primeros tiempos de la modernidad que pensaban que utilizaban su trabajo cerebral para juzgar y revisar y dejar una huella en su mundo, y que la gente que las rodeaba para imaginar e inventar nuevas formas de pensar. Y para perseguir sus deseos y, si es posible, cambiar y ampliar sus vidas y no finalizar con ellas. Gracias. El primer tema que me gustaría tratar con vos es: ¿has trabajado sobre la melancolía en esa época? Porque era como un gran movimiento. Sí, un gran movimiento, y me alegra mucho de que lo hayas sacado el tema. Entonces sí, la melancolía, y se ha hecho un gran trabajo maravilloso sobre esto que recomiendo encarecidamente, el trabajo de Liesl Dawson, porque, por ejemplo, la melancolía se entiende típicamente como una enfermedad masculina en la que Hamlet es melancólico y lanza un gran pensamiento intelectual, pero
lo que Liesl Johnson nos muestra es que de hecho la melancolía también puede ser femenina y que podría significar que animaría ciertas actividades intelectuales. Sí, entonces Robert Burton, donde hace esa gran descripción de la hija del diputado inventando una pintura, viene de la anatomía. Hay toda una sección sobre la enfermedad del amor o la melancolía del amor, que es causada por la enfermedad del amor. Entonces es muy interesante pensar en que la enfermedad puede inspirar el arte y la invención y no solo convertirse en una discapacidad. Entonces sí, lo veo desde ese punto de vista en el libro, pero fue pensado en primer lugar como una enfermedad masculina, ¿no? Romeo es melancólico, Pericles es melancólico, entonces los grandes personajes de Shakespeare masculinos sufren de melancolía según se los describe, pero creo que nuevamente lo que nos perdemos cuando hablamos de esto es que creo que pasamos por algunas grandes descripciones de los chicos adolescentes y por supuesto muchos de los personajes masculinos de Shakespeare son adolescentes y quiero decir que no pensamos en ellos de esa manera porque no se nombran de la misma manera que los personajes femeninos o no se identifican como adolescentes, pero creo que sin duda podemos identificarlos como adolescentes que no han alcanzado la etapa completa donde puedan hacerse cargo de un hogar. Cuando hablamos de la edad moderna y el periodo isabelino, has descrito de una manera muy detallada cómo la sociedad tendía a mirar a las niñas, a las adolescentes. Entonces me preguntaba, ya que tenés atrás tuyo hay un libro que dice Isabel I, sí, ahí está. Sí, es que hay algún tipo de relación, porque si la sociedad estaba esperando que las chicas piensen en maridos, ¿no? Y si pensaban en maridos y principalmente pensar en maridos y en casarse. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la reina? Bueno, lo que pasó con la reina, esa es otra gran capa de todo esto, porque cuando Shakespeare está escribiendo la mayor parte de estas grandes obras de las que nos gusta hablar, hay una reina soltera que no está casada, que se modela perpetuamente como virgen y que, bueno, hay muchas cosas interesantes para pensar sobre la propia adolescencia de Isabel. Quiero decir, ella escribió durante su propia adolescencia y es fascinante, pero ella es un ejemplo que creo que es ese tipo de mujer que representa, y estoy intrigada por esto, pero si uno perpetuamente nunca se casó, significa que uno está todo el tiempo cognitivamente incitado, significa que uno no ha tenido que atar su mente a un marido, entonces es libre para siempre. Entonces, por supuesto, estoy simplificando esto demasiado, porque uno puede estar soltero y no ser libre de muchas otras formas, pero tenemos que pensar en esta interseccionalidad. Ya saben, alguien que por ejemplo es una sirvienta que va a la casa de alguien está en peligro si no está casada de ciertas formas. Entonces no quiero que parezca sí, bueno, todos los que no están casados son libres, y ciertamente Isabel tenía parte de su mentalidad donde tenían que enfocarse y preocuparse por otras cosas, pero creo que conceptualmente queda como este espacio de la infancia como uno de los modernos estaban imaginando como que había una flexibilidad de lo que estaba sucediendo en las mentes. Y aunque Crook está diciendo, y estoy pensando en los maridos, ¿no? Pero es como que muchos han habido, digamos. Y cuando uno piensa ver la primera escena de Romeo y Julieta, en la primera escena cuando la madre le dice, deberías pensar en matrimonio, es hora de pensar en matrimonio, y utiliza esa palabra. Ahora, y Julieta dice, bueno, dependiendo en realidad de la versión de Romeo y Julieta, si dice hora, en esta hora no es la hora de pensar matrimonio u honor, y voy a tener que volver qué versión tiene hora y qué versión tiene honor, pero no estoy pensando. Ella lo que está queriendo decir es que no está pensando en nada. No quiere decir que ella no piense en nada más, significa que no está pensando en matrimonio en ese momento particular. Entonces, para mí, ¿por qué Shakespeare resaltó esto como la primera cosa que ella está diciendo? Es como, ella dice, no estoy soñando, no tengo eso en la mente. Entonces eso es algo muy interesante. Tengo una sección sobre todos los sueños y lo que las chicas querían también y lo que se imaginaban que eran capaces de hacer. Entonces hay un doble sentido ahí, ¿no? Julieta dice eso y uno puede pensar, bueno, todavía no es adolescente, y sin embargo también puede pensar, bueno, sí, es un adolescente que no piensa en casarse.
Exactamente. Pero creo que la forma en la que ella, los académicos tienden a pensar sobre esto, bueno, está a 2 semanas de cumplir 14 años y una vez que ella conoce a Romeo, florece y se convierte en eso, y en realidad creo que ella ya estaba ahí antes de conocerlo. Si pensamos en consideramos lo que ella estaba pensando y soñando, ella ya estaba activa, interesada, entonces literalmente no tenía que cumplir 14 años. Así haya tenido no su primera menstruación. Quiero decir, eso es lo que es tan interesante como para su padre, lo es que todavía no ha visto el cambio de los 14 años que ella le dice a Paris, y le dice en esa escena anterior donde le dice, antes de pensar que ella pueda llegar a ser una novia por casarse, hay que dejar pasar 2 veranos más. Así que es un padre que está intentando crear o tratando de poner su versión de desarrollo sobre ella. Y en la siguiente escena la mamá de Julieta le dice, a tu edad yo ya era madre, entonces deberías pensar en eso. Entonces hay una forma muy interesante, creo que Shakespeare está utilizando esa figura de una chica al borde o próxima, como una figura dinámica de las que todos quieren algo, todo el mundo quiere que se convierta en algo, pero en última instancia lo que es sorprendente acerca de Julieta para mí es que ella crea todo en esa obra. Ella hace su futuro, es un futuro triste, pero ella lo crea. Cuando decide tomar el veneno, dice, bueno, voy a despertarme tal vez y ver todos estos huesos y volverme loca, pero lo voy a hacer de todas formas. Y no se vuelve loca, no enloquece. Bueno, sí, tomé nota de 4 mujeres: Julieta, Ofelia, por supuesto, Desdémona y también Porcia, ¿verdad? Del Mercader de Venecia. Y Jessica también. Sí, querés incluirlas. Todas estas 5 chicas la están pasando muy mal con sus padres porque sus padres están intentando controlarlas. Sí, exactamente. Incluso desde la muerte, desde el más allá. Sí, exactamente. Bueno, Julieta, si hablamos de Julieta, por ejemplo, me preguntaba, por ejemplo, Julieta, Porcia, Jessica, tal vez Desdémona también, ella fue asesinada. Ellas tratan de seguir adelante, ¿no? Y Ofelia parece, bueno, ella se suicidó. No era lo suficientemente fuerte. ¿Dónde es que ubicas a Ofelia en esto? Bueno, lo primero que diría es que no sabemos si es que Ofelia se suicidó. Y que los personajes de la obra dicen eso también. Entonces es discutible porque era dudoso y no lo vemos. Es lo primero que diría, bueno, ¿por qué asumimos que fue un suicidio? Y parte de eso es porque, de nuevo, miramos el pasado con la visión de lo que pensábamos que era la adolescencia femenina, que debe haber sido desquiciada e inestable. Lo que considero sobre Ofelia es que en realidad creo que podemos pensar en ella como una artista, porque Hamlet se pone en una disposición antigua, los actores también están. Ella entra en una escena y donde está jugando con un botín, como en el primer cuarto, y ella también es una actriz ahí. Y en realidad, ¿de qué está hablando ella? Ella está hablando de la historia de Dinamarca. Y ella, de hecho, tiene mucho poder sobre el público que la mira. Hay muchas complicaciones con este argumento, pero creo que es muy importante que no la encasillemos en que no pudo manejar esto y se suicidó. Porque hay muchas más complejidades en ella. Pero algo que creo que es muy interesante, que hay que pensar también, es que debido a que las chicas de las que estamos hablando en su mayoría son tragedias, cuando uno ve las comedias algo diferente ocurre, y creo que realmente abre más espacios de opciones para estas chicas, porque Desdémona, y no es para sacar lo que yo creo que realmente es un trabajo mental muy importante que Desdémona está haciendo en la obra, y para mí eso es realmente una tragedia, no solo lo que ocurre en las mentes de las niñas, obviamente, porque es una obra sobre raza también, pero si tomamos por ejemplo a Elena a Buen fin no hay mal principio,
que es una comedia, es una chica huérfana, ella es libre de las expectativas de su padre. De hecho, su padre le ha dado todas sus recetas médicas para que ella pueda curar al rey y conseguir al hombre que ella ha querido todo el tiempo. Entonces lo encuentro fascinante si uno mira como todo el lenguaje cognitivo, donde ella habla de almacenar las recetas médicas de sus padres para esa fístula en su cerebro como un triple ojo, es increíble. Así que a ella la pongo a alguien como al lado de la hija del diputado, que inventa esta nueva forma de arte, que está usando las artes de su padre para crear una nueva. Así que ese es un ejemplo como ese, como Viola, por ejemplo, es otro ejemplo realmente muy interesante en Noche de Reyes, aunque tiene un hermano gemelo que tendría exactamente la misma edad que ella. Solo tenemos a Viola identificándola por la edad, porque probablemente estaba avanzando en la obra a su año número 14, que es cuando su padre murió. La hija de Sebastián murió cuando tenían 13 años, así que ella también tiene una flexibilidad en lo que es capaz de hacer con su cerebro. No quiero decir que no haya limitaciones, porque en A Buen Fin al principio y Noche de Reyes, estas chicas están limitadas en lo que son capaces de hacer en última instancia, así que creo que Shakespeare entendió que de nuevo no es como, bueno, vayan a conquistar el mundo y sean presidentes libres. Pero si uno mira cómo están interactuando e influenciando sus comunidades y sus sistemas de creencias, son capaces de hacer un gran trabajo muy importante. Incluso Ofelia, solo algunas personas entienden lo que está diciendo, algunas personas sí lo entienden, Gertrudis lo entienden, es como que, bueno, ya sé que está hablando, nos está hablando de Hamlet padre. ¿Exploraste a Miranda en tu libro? Sí. Hay todo un capítulo entero sobre Miranda. Miranda también está en un capítulo con Elena de A Buen Fin, no hay mal principio, porque ella me interesó mucho, porque obviamente también es realmente explícita en tu edad, tiene 14 años, está en su 15º año, pero nos dice esto, dice, bueno, llegamos aquí justo antes de que tuvieras 3 años y hemos estado aquí durante 12 años. Y lo que me interesó de Miranda es que, de nuevo, típicamente es leída como las parejas de padre e hija que son típicamente, no sé, como otra persona siente al respecto, pero la mayor parte de los padres y las hijas son leídas como la hija es servil al padre, el padre está tratando de controlarla y ella realmente no tiene un pensamiento propio, y lo que hace solo es en relación a querer casarse con alguien más, y de nuevo es típicamente leída en términos del drama de la chica sexualmente madura y el deseo del padre de controlarla y no dejarla ir. Pero cuando volví a ver esa escena inicial entre ella y Próspero, ella hace cosas increíbles con su mente. Ella está evaluando lo que está haciendo. Hay una tempestad que la ha desatado. Ella lo está juzgando por eso. Ella lo está evaluando. Ella está sintiendo el dolor de lo que está viendo. Esos marineros que ella cree que se han ahogado. Y describe como un latido en su mente. Así lo describe. Esa es la frase que realmente me cautivó. Está latiendo en mi mente. Y pensé, ¿qué significa eso? Así que empecé a investigar esa frase. Me late la mente. Realmente son casi siempre solo los cerebros femeninos de Shakespeare donde le laten cosas en el cerebro. Lo que es fascinante, y no como fuera de control, sino que es como una paliza golpeando algo, lo cual es algo tan material también, porque en la época de Shakespeare pensaban que uno realmente podría fijar en la mente o golpear algo, tenerlo sellado. Así que pensaba en ella como una figura importante, mirar hacia el futuro de la nueva ciencia y de las nuevas formas de pensar en oposición a la vieja magia de su padre, su vieja magia polvorienta. Así es como yo pienso sobre ella. Bueno, estamos hablando de Miranda y entonces también, bueno, quiero decir, Desdémona, Ofelia, Porcia, Miranda, Lavinia, Cordelia. Ellas no tienen una figura materna. Está ausente, está absolutamente ausente. Están solo sus padres, ¿no? Y cuando encontramos una madre fuerte, siempre está con el hijo. Es como Tamora o Gertrudis o Volumnia. Bueno, esas son madres fuertes con hijos. ¿Crees que esto puede tener algo que ver
con la puesta en escena de esta adolescencia. Es como si las madres no tuvieran nada realmente importante que decir, ¿no? Bueno, sí, yo me opondría eso. Diría que tenemos que ir a sus obras posteriores y ver como cuentos de invierno o Pericles, donde hay madres. Es cierto que desaparecen durante gran parte del crecimiento de sus hijas, pero vuelven. Y para mí en cuentos de invierno es la obra más importante para hablar sobre la importancia de las madres, y no solo de las madres de una manera santa, sino la maternidad realmente encarnada, porque Hermione en Cuentos de Invierno no está solo embarazada de su hijo, tiene un hijo de 7 años y tiene una relación profundamente encarnada con ambos, y realmente está muy autorizada por su maternidad y tiene... Ya sabes, nadie le cree a Leontes. Leontes es un tirano, es ridículo. Así que creo que su regreso al final, y por supuesto que está conectado con el mito de la serie de Perséfones o Demeter, que se trata del poder de las relaciones de las madres con sus hijas. Así que creo que Shakespeare entendió eso, y cuando regresa al final, la madre regresa al final de Cuentos de Invierno y han pasado 16 años, y está arrodillada ante su madre, y Hermione se despierta o lo que sea y no le dice una palabra a su marido. Se dirige a su hija y le dice: decime, ¿cómo te has preservado? ¿Cómo? Porque yo me he cuidado de mí misma. Así que creo que en realidad hay relaciones madres e hijas realmente poderosas en Shakespeare, solo que no siempre están al frente o en el centro. Y tienes razón, allí por las primeras obras especialmente no se ve a las madres, se ve a la señora Capuleto, pero ella está básicamente diciéndole a su hija que se case y haga lo que el padre le diga. Así que no está. Entonces... sí, estoy queriendo pensar en otras madres, y por supuesto en Pericles, si tienen la misma reunión de madre e hija al final. ¿Y has visto esta película Ofelia? Bueno, vamos a spoilear, pero si están escuchando esto o viéndolo y no han visto la película, pongan pausa, pero... Ofelia al final de la película es una madre y está viva. Sí, es una madre y está viva. El hijo de Hamlet, supongo. Entonces Lisa Klein, que escribió ese libro, Ofelia, y luego la película se basó en el libro y vino ella y habló aquí en la Universidad de Maine. Entonces pude hablar con ella sobre esta premisa, es maravillosa. Y creo que todo lo que diría sobre eso es que es muy interesante. Y para poder conseguir la narrativa era sobre el embarazo y la maternidad, pero sin embargo es una gran premisa porque al menos sobrevive. Pero el truco que utiliza Ofelia está bien, funciona. A veces como que, bueno, sí, exactamente, claro, olvidé que por supuesto ella está reutilizando, claro. Y esa es una de las últimas cosas que voy a decir, y que creo que para mí ha sido un verdadero placer para mí con este libro, es ver las formas en las que siento que los personajes de Shakespeare, los que vienen después, los anteriores, son capaces de resucitar en algunos de esos personajes anteriores que tenían muertes más trágicas. Así que cuando miro a la hija del carcelero, por ejemplo, en Dos nobles caballeros, que es una de las últimas obras y de la que es coautor junto a Fletcher, ella realmente se refleja, y se puede oír algo de Desdémona en lo que dice, se puede oír algo de Ofelia en lo que ella hace, pero ella no muere. Entonces creo que es una forma de resucitar y darles otras vidas a través de estos personajes femeninos posteriores. Así que hay una verdadera una interacción cognitiva entre los personajes femeninos, entre las obras también. Bueno, sí, fantástico. Ha sido un gran placer hablar contigo. Muchas gracias. No puedo esperar a tener el libro. Gracias. ¿Tiene tapa dura o blanda? Todavía no. Es un libro de bolsillo. Está la tapa dura y se puede conseguir de manera electrónica. Espero que la gente lo lea. Está en Amazon, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Y también está a través de Cambridge University Press.
tendremos acceso a los libros de Cambridge University Press. Pondremos el enlace aquí. Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante hablar contigo. Y no tuve la oportunidad de preguntarte sobre las producciones que has hecho, que sé que tienes. Sé que hiciste Hamlet. Hice Hamlet y se llamaba Hamlet. Y era como el Hamlet feminista. ¿Qué pasó con Ofelia? Bueno, ahí Ofelia murió.